Hola jóvenes, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. Buen día, maestro. Buenos días. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día, chicos. Todos enciendan sus cámaras, por favor. Bueno, pues buenos días a todos. Híjole, veo que son muy poquitos. Eso es bueno. Eso es bueno porque puedo trabajar mejor con ustedes. Pero por otro lado, pues, ya sé por qué son muy poquitos, ¿no? Creo que Sapien los seleccionó. Selección natural. ¿Son todos jefe o faltan algunos? No, maestro, faltan 3, 4 personas, me parece. Dos de ellas me pidieron permiso. Una compañera se va a ir a vacunar, su dosis de refuerzo, y el otro compañero tiene problemas desde ayer para conectarse a las clases. Ok, entonces no seas malito, jefe. ¿Me mandas una lista, por favor? Creo que Nada sí, se lo más envío de una vez. para ya tenerla pendiente. Bueno, pues creo que no nos habíamos visto el día lunes, no pude estar con ustedes. Una disculpa, pero les mandé por ahí algunas actividades que tenían que realizar. Espero que hayan ya leído algo sobre los antecedentes de lo que corresponde a la farmacología. Vamos a empezar a trabajar con algunos términos, algunas definiciones de farmacología. Y bueno, yo creo que ya no vale la pena presentarme, yo creo que ya todos me conocen, ya nos hemos visto, veo caras conocidas, veo algunos que por alguna otra razón pues nos hemos encontrado en las becas, los pasillos, algunos que tuvimos la oportunidad de trabajar en química general, algunos con matemáticas y bueno. Por ahí les mandé, creo que ya les mandé el código, ¿verdad? Jefe, para que se anexen a Classroom. Ya lo envié. Me acuerdo ya, ¿verdad? Sí, ya se los mandé, aquí lo tengo. Sí, ya se los mandé. Entonces, por favor, ahí se anexan y ahí vienen algunas bibliografías que vamos a estar utilizando, algunos materiales. Obviamente de ahí pueden ustedes utilizar algunos otros libros, algunos videos. Pueden buscar más información. ¿Sí? Eso es solamente algunos de los documentos que vamos a estar utilizando. Les voy a estar enviando más, os voy a estar subiendo más al Drive para que ustedes tengan material suficiente, pero ya saben que no deben quedarse con eso nada más, ¿no? Hay que estar investigando. Ahí también viene lo que es el temario de farmacología, lo que vamos a estar viendo durante el ciclo escolar. Entonces también está en el Drive para que lo puedan ustedes visualizar, analizar y ver qué temas son los que vamos a estar abordando en este caso. Por ahorita, pues vamos a empezar a trabajar una parte que corresponde a los a las definiciones de farmacología. De hecho, este es un trabajo que me entregaron algunos de sus compañeros del semestre pasado y me gustaron mucho algunos trabajos y se los voy a presentar. Mejor conocen a la persona para que no vean que yo tengo mis diapositivas aparte, pero me gustó. Este trabajo, ahí está la autora del trabajo. Y vamos a empezar a trabajar primeramente con
y la historia de la farmacología. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar un poco sobre los antecedentes y para ello pues quisiera escucharlos y qué fue lo que ustedes leyeron, qué fue lo que ustedes investigaron sobre algunos antecedentes que tengan que ver con farmacología. A ver, los escucho, por favor. En base a los antecedentes, la historia de la farmacología. A ver, ¿quién dice yo? De los 18 que están. Pues Ah, yo, pero adelante, por favor, Alba. bueno, pues lo que vi es que la farmacología no se llama farmacología desde hace mucho tiempo, pero pues es muy antigua. Como el mismo nombre, vi que los primeros registros datan del Paleolítico, en la primera etapa de Edad de Piedra. Aquí inicia lo que es la medicina primitiva. Se han encontrado vestigios de que de que en esa época se empleaban plantas o sustancias de origen animal, y los usaban con fines curativos, pero pues también se le llama medicina primitiva porque igual lo usaban con conjuros y ritos mágicos. De ahí encontré que en Mesopotamia se encuentran las escrituras del conocimiento médico más antiguo, y estas eran grabadas en tablillas de arcilla en escritura cuneiforme. Ahí se encuentra el uso de plantas, se describe el uso de plantas como es la acacia, el tomillo y la dormidera. Igual encontramos registros en el Código Hammurabi, e incluso hay una tablilla que es la más antigua, que contenía 15 recetas medicinales, pero pues aparte de esas encontraron unas 20,000 tablillas con información de tratamientos y medicamentos usados en esa época. También en Egipto, lo que es Egipto, destaca mucho en lo que es el uso de medicinas. Igual Grecia, y entre los personajes destacados encontramos a Hipócrates de Cos, en Roma a Aulo Cornelio Celso, a Galeno, y no sé si quieran seguir mis compañeros o les sigo. A ver, ¿alguien más quiere darle continuidad, por favor? A ver, Jennifer, por favor. Yo pues de lo primero que encontré acerca de la farmacología fue, por ejemplo, de Claudio Galeano, que dice que fue el primero que reflexionó sobre las bases que tenían los tratamientos farmacológicos. También otro que esto fue Van Homheim, creo que se llama, algo así, que lo que hizo fue potenciar el conocimiento de un principio en un medicamento. Él lo que hacía era prescribir químicamente las sustancias que estaban definidas químicamente. También Johann Jakob Weber fue el primero en utilizar una forma sistemática de los experimentos en animales para comprobar la certeza de una afirmación sobre los efectos farmacológicos o toxicológicos. Rudolf Buckingham lo que hizo fue fundar un instituto universitario de farmacología, que esto lo que hizo fue introducir la farmacología. Bueno, no introducir la farmacología, sino la emancipación de la farmacología, que ya fuera algo aparte. Y Oswald Smither lo que hizo fue contribuir a elevar el prestigio de la farmacología. Ok. A ver, ¿quién más, por favor? Yo investigué algo, bueno, me llamó mucho la atención de lo de cuando busqué el concepto que es forma farmacéutica, que también es llamada forma galénica.
y me puse a investigar más sobre el porqué de este nombre. Supuse de que pues era por algo de su creador o alguien que relacionado con esto, y efectivamente es por Galeno, que en 1473 principalmente es cuando empezó pues a trabajar más con lo que eran formas farmacéuticas, pero no lo comprendían como tal, sino que en ese entonces se daba como que una cierta doctrina que era la escuela galénica, que hay personas consideradas que son maestros galénicos, los cuales no es una profesión, pero son técnicos en la forma de buscar nuevos medicamentos o preparar aquellos. Tres de estas formas que fueron como que más, ¿cómo decirlo? Como que claves para esta época y posteriormente fue lo que fue la higuera picra. Esta me llamó la atención porque se basa a esa base de líquidos espesos. Son tratamientos, son remedios, y esa fue la que más me llamó la atención, que es la higuera picra, y las otras dos que también destacaron fue la terra sigillata y la triaca. Muy bien, Brian. ¿Alguien más quiere participar, por favor? Bien, yo de manera breve, maestro, yo creo que también es importante recalcar el origen epidemiológico de la palabra farmacología. Bien, ya que esta viene desde las raíces griegas, por ejemplo, la palabra fármacon significa droga o medicamento y obviamente la palabra logía significa estudio o tratado. La farmacología, bueno, para mí es como que la búsqueda de medicamentos para aliviar el dolor, y para mí esta está presente desde el origen vegetal, animal y mineral, dividiéndose en, obviamente, para mí, tres épocas o tres etapas a lo largo de la historia, como la edad antigua y la cultura primitiva, la edad media y la edad moderna, de las cuales destacan principalmente en la Edad Antigua, pues diferentes culturas como son la egipcia, la china, la romana y los árabes, los cuales a través del tiempo fueron eh, recalcando más bien sus conocimientos a través de todo. Más que nada se basó primeramente por observaciones empíricas. Los egipcios utilizaban más de 700 plantas medicinales o sustancias, y también generaron más de 800 fórmulas de acuerdo a todos sus conocimientos. Por ejemplo, los árabes fundaron la primera, por llamarse, ¿no? La primera escuela de la farmacología, y los romanos pues tuvieron el tratamiento prácticamente con plantas medicinales. Exactamente, ¿no? Entonces, como ustedes bien lo mencionan, esta parte de la farmacología, pues no es nueva, ¿no? No es nueva, inclusive alguien por ahí lo mencionó, no se llamaba así, ¿no? La farmacología, porque también recordemos que esto proviene de el tratado de o curar enfermedades, ¿sí? Y que estas se fueron dando por una cuestión espontánea, ¿no? O sea, no es que no es que ya lo sabían las personas, ¿no? Sino más bien es que conforme iban consumiendo plantas, minerales, algunas partes de animales, algunos fluidos inclusive de animales, de algunas plantas, es como se daban cuenta que en realidad iba siendo benéfico, ¿no? O tenía cierta actividad hacia la parte del organismo. Entonces, esto a final de cuentas se fue modificando, se fue cambiando y fue llamando la atención, ¿no? El por qué cuando nosotros o cuando las personas de esa época, ¿sí? Consumían alguna planta, ¿por qué se sentían mejor? ¿Sí? O por qué se intoxicaban, ¿no? Lo que ahora llamamos como una intoxicación también. ¿Por qué les causaba algún daño? ¿Sí? Eso significa que la farmacología no ha sido de algunos años hacia atrás, ¿no? Sino que vayamos viendo, por ejemplo, la parte que yo traigo aquí de los antecedentes, ¿sí? O sea, es una etapa en la cual se remonta hasta los años del 129, 200, vean, de Claudio Galeno, antes de Cristo, ¿sí?
Y por eso a Galeno, y que algunos de ustedes lo mencionaron por ahí, dentro de otras personas, a él se le denomina como el creador, el padre de la farmacología, pero en realidad algunas otras bibliografías manejan que él solamente retomó las cosas y se hizo llamar el padre, ¿no? Así como en muchas ocasiones que sucede ahora, que hay personas que se agandallan los trabajos, ¿sí? Por poder o lo que sea, ¿sí? Se atribuyen los trabajos o se atribuyen algunas cosas y entonces quedan registrados como la persona que realizó el trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de igual manera, así se maneja, o algunas bibliografías dicen que Galeno es el creador, es el padre de la farmacología, muchos otros dicen que no, ¿sí? Pero bueno, no, a nosotros no nos interesa ahorita quién es el creador o no, sin embargo, lo que nos interesa es cómo se han venido dando ese desarrollo, esos antecedentes, y que ahora a nosotros nos interesa que la farmacología ya tiene, ¿sí? Tiene una ruta. Y la ruta de la farmacología está dada en base a las experiencias que se han tenido, ¿sí? Y como dice acá, que se basaba en la teoría, en la experiencia que se venía dado en base a toda la creación, en base a todas las conformaciones de las actitudes, cuando se utilizaban plantas, cuando se utilizaban algunos minerales, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que se retoman varias cosas y se le empieza a dar el nombre ya de farmacología, ¿no? Recordemos que la farmacología también proviene de una parte en la cual se denominaba como una rama de la medicina, ¿sí? Una rama de la medicina en la cual inclusive muchos médicos nos decían hasta hace algunos años, nos decían que nosotros éramos los chalanes de los médicos, ¿sí? O sea, así nos los decían, ¿no? Sin embargo, en la actualidad se ha visto y los químicos nos hemos ido ganando ese espacio que nos corresponde dentro de toda la parte de la medicina. Porque aquí también nosotros tenemos que ver qué tan amplio es la parte de la medicina, o sea, la medicina que tiene que ver con la salud, no solamente está enfocada a un área, a una parte, ¿sí? Los médicos también ya se han dado cuenta y se han auxiliado mucho de la parte de los químicos farmacéuticos, de los químicos clínicos, ¿sí? De los químicos parasitólogos. Y es un área que nosotros manejamos sin ningún problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso se viene dado en base a ¿qué? A todos los antecedentes, en base a toda la historia que se viene dando con respecto al trabajo que van haciendo los médicos, los mismos químicos, ¿sí? Personas encargadas de la parte médica, de la parte de la salud de la sociedad, ¿sí? Entonces, vean, en 1820, 1879, que estuvo este personaje, fue el primer creador del Instituto de Farmacología, ¿sí? Se da la creación del Instituto de Farmacología, puesto que ya había antecedentes, que las plantas, los minerales o las fuentes naturales, entre algunas otras fuentes sintéticas que ellos empezaban a realizar, tenían alguna actividad, tenían algún efecto sobre el organismo, entonces le llama la atención y dicen, pues vamos a crear un lugar donde se pueda analizar eso, ¿sí? Donde se pueda analizar el hecho de que tengamos una planta, ¿no? Y ver cuáles son sus componentes, cómo es que funciona. El hecho de que tengamos un mineral, cómo lo vamos a aplicar, en qué cantidades, ¿sí? Y entonces, de ahí nace lo que es el primer instituto de farmacología, ¿sí? Esto pues en Estonia, como dice la bibliografía, en Estonia en 1847 exclusivamente, ¿sí? Y entonces a partir de ahí se empieza a extender la parte de la farmacología hacia otros territorios y en este caso en América
se denomina también a un padre de la farmacología, a otro personaje, y que trae la parte del instituto. O sea, cuando ya empieza a generarse el instituto en Estonia, ¿sí? Hay un personaje que dice, pues bueno, vamos a extenderlo hacia otros lugares, ¿no? Hacia otros continentes. Y entonces ahí empiezan a aparecer otras personas y vean, en 1857, 1938, que es donde esta persona está, el John Amel, y entonces menciona que es el padre de la farmacología, pero en América Latina, ¿sí? El continente americano. Y a partir de ahí, en 1920 es donde ya se empiezan a crear los laboratorios de farmacología dentro de los mismos institutos, ¿no? ¿Sí? Y se empiezan a generar industrias farmacéuticas, se empiezan a crear establecimientos dentro de las mismas universidades, se empiezan a crear institutos que tienen que ver con la parte farmacéutica en cada uno de los centros de investigaciones, en cada una de las universidades, ¿sí? Que estudian obviamente medicina. Y bueno, si ustedes buscan, por ejemplo, el antecedente de nuestra carrera, ¿sí? El antecedente de nuestra carrera, por ahí se van a encontrar que en los años de 1952 más o menos, ¿sí? Por ahí es que se inicia la parte de del químico en la facultad, ¿sí? Y es un derivado de la parte de la medicina, de la facultad de medicina, ¿sí? Allí es donde se empieza a crear el químico agrónomo, el químico clínico, el técnico laboratorista, y ya después se le da el nombre de químico farmacéutico biólogo y estaba el químico biólogo, ¿sí? Pero después, por cuestiones de acreditación, de evaluación, se unen las dos carreras, tanto de químico farmacéutico biólogo y el químico biólogo, se unen para hacer solamente el químico farmacéutico biólogo que tenemos ahorita, pero estamos viendo nuevamente que debemos separar esas carreras. Debemos separar completamente la parte clínica y la parte de farmacia que tenga que ver con productos farmacéuticos, productos naturales, productos para el tratado de la salud, ¿sí? Y aparte la otra área que es la parte clínica, que tiene que ver únicamente con diagnóstico clínico, parasitología, virología, micología, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con los microorganismos y la parte del laboratorio clínico. Para eso se está trabajando y esperemos que no nos lleve más de un año y medio para que podamos tener ya claramente los dos programas y los separemos porque ahora esto se empieza a ampliar, ¿sí? Muchos médicos ya empiezan a auxiliarse de los químicos para el diagnóstico de enfermedades. ¿Y por qué? Porque se ha visto que los médicos también tienen errores a la hora de diagnosticar, a la hora de dar tratamientos. Y eso genera muchas muertes, genera enfermedades consecuentes, ¿sí? Efectos posteriores hacia las personas. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Primero, un buen diagnóstico, pero ese diagnóstico, ¿cómo lo vamos a dar? A través de los análisis clínicos, ¿sí? Y por eso ustedes llevan ahorita química, bueno, llevaron bioquímica metabólica, ahorita llevan bioquímica metabólica o algo así, ¿sí? Pero por eso llevan la parte clínica, porque tiene que ir ahora conjugándose, ¿no? ¿Sí? Conjugándose con otras áreas. Entonces, así está como se viene desarrollando toda esta parte de los antecedentes hacia la parte farmacéutica, ¿sí? Y bueno, algo que mencionaba por ahí su compañero, el jefe, muy acertadamente, que la parte o el concepto de farmacología proviene de los términos que son fármaco, que significa droga, y los logos, que es el conocimiento. A nivel internacional, como todo,
acuérdense que hay un lenguaje que debemos manejar de manera general, ya sea en México, en China, en Rusia, en Alemania, en Ucrania, que están peleando ahorita, ¿sí? Debemos manejar el mismo lenguaje, ¿sí? Y para ello, pues entonces da esta derivación del concepto de farmacología y que significa droga, ¿sí? En México hay aún esa separación entre droga y fármaco y que ahorita lo vamos a ver en los conceptos. Hay esa separación aún entre droga y fármaco, pero si ustedes revisan una bibliografía que esté dada a nivel internacional, el único concepto que se maneja es droga, ¿sí? No manejan ni fármaco más que droga, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el por qué. Entonces, en ese sentido, se define a la farmacología como la forma general o la ciencia que estudia las drogas, ¿sí? En otro sentido, se puede decir que la farmacología es una rama de las ciencias biológicas que estudia la acción de los agentes químicos sobre algunos seres vivos, ¿sí? Y que esta acción puede ser tanto benéfica como puede causar algún daño, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Cuando nosotros hablamos de farmacología, voy a utilizar mi pizarroncito, siempre me ayudo de él. Cuando nosotros estudiamos farmacología, siempre vamos a ver algo que se llama desde el origen, ¿sí? Obviamente aquí, antes del origen, pues tenemos todos los antecedentes de los cuales nosotros estamos hablando, ¿sí? Tenemos los antecedentes, pero la farmacología va a abarcar desde el origen, ¿sí? Desde el origen de los medicamentos, de los fármacos, de la droga, ¿sí? Esto va a tener, obviamente, todo un proceso, ¿sí? Todo un proceso, y por eso es que la farmacología actualmente ya se empieza a dividir en otras ramas más para su estudio, ¿sí? Su origen. Después, lo que nosotros vamos a tener de igual manera es una forma en la cual lo vamos a distribuir, a trasladar, a almacenar, ¿sí? Entonces vamos a llamarle como su distribución. ¿Distribución para qué? Para que llegue a las personas, a la población, a la sociedad, ¿sí? Una vez que tengamos esta distribución, lo vamos a poner en contacto con las personas, ¿sí? Porque acuérdense que esto, que nosotros tengamos el origen, la distribución de un fármaco, de un medicamento, ¿es para qué? Para que tengamos que utilizarlo, o este va a tener una finalidad en el ser humano, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos corresponde. También hay medicamentos, fármacos para animales, ¿sí? Inclusive productos químicos que son para plantas, ¿sí? Para algún otro ser vivo, pero nosotros lo que nos corresponde es en ser humano, ¿sí? En personas. Y después de acá, ¿qué es lo que sigue? Es, ahora sí, ¿hacia dónde va a terminar esto? ¿Hacia dónde va a llegar? ¿Cómo o cuál va a ser el fin de esto, no? Vamos a ponerle como su, el fin del fármaco. El fin del fármaco. ¿Cuál va a ser el fin del fármaco? ¿Sí? Entonces, vean, aquí en este esquema que les estoy mostrando, parece ser muy simple, muy sencillo, ¿sí? Pero en todo esto existen muchos procedimientos, existen muchas normas, existen muchas ramas de la farmacología que están involucradas para que nosotros podamos cumplir con un cierto objetivo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita vamos a ver que en el origen de los fármacos, ¿sí? El origen de los medicamentos, tiene que abarcar
si es de origen natural, si es de origen sintético, ¿sí? Ahora, si es de origen natural, por ejemplo, si es de origen natural, si es una fuente vegetal, si es una fuente animal, si es una fuente mineral. ¿Y eso quién lo va a estudiar? Ah, pues una rama de la farmacología que le vamos a denominar más adelante como farmacognosia. Si es vegetal, si es animal, si es mineral. Y si es sintético, ¿sí? Si es sintético, bueno, ¿cómo se está sintetizando? ¿En dónde se está sintetizando? ¿Cómo es el proceso para poder hacer la síntesis? También están los semisintéticos, ¿sí? Los semisintéticos. ¿Esto qué significa? Que ya tenemos alguna estructura de base, alguna estructura química, porque aquí nos vamos a dar cuenta que al final un fármaco, una droga, va a ser una composición química. Es una estructura química, ¿sí? Como las de química que nosotros vemos en química orgánica, con ciclos, con grupos funcionales, con todo eso. Un fármaco pues va a ser una estructura química y entonces ¿la podemos sintetizar? Claro que sí la podemos sintetizar. ¿Puede ser semisintético? Claro que sí puede ser semisintético. Puedo tener ya la estructura y lo que hago es modificarla, ¿sí? Entonces ahí se hace una semisíntesis. Y de ahí parte el origen, ¿sí? Entonces todo el proceso que se va a dar para poder obtener un fármaco. Una vez que nosotros lo obtenemos, ¿sí? Una vez que nosotros lo obtenemos, no nada más lo vamos a distribuir y ya, sino que se tiene que hacer toda una serie de pruebas, ¿sí? Aquí es donde entra ahora todas las pruebas. Todas las pruebas. ¿Y cuáles van a ser esas pruebas? A ver, se las voy a poner aquí de una vez. Ahí está, vean. ¿Sí? Me adelanté un poco a las diapositivas para explicarles de una vez y vayamos en orden en base a este esquema que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esas pruebas que se hacen con respecto a un nuevo fármaco, por ejemplo? ¿Sí? Y que son las pruebas que se están haciendo aún con por ejemplo, con esto de las vacunas del COVID, ¿sí? Se siguen haciendo pruebas para poder ver si no tiene, si son eficientes al 100%, si no tienen o causan efectos secundarios, que los efectos que se están dando o que están causando, por qué se están generando, ¿sí? Todo eso tiene que ver con las pruebas que se le hacen a un nuevo fármaco, ¿sí? A un nuevo medicamento. Solo que por cuestiones de pandemia, no, se dio nada más en lo que va de un año y medio, ¿sí? Lo de la vacuna, pero en sí para que un fármaco nuevo salga al mercado, ahorita vamos a ver que se lleva entre 10 a 15 años más o menos, ¿sí? Entonces digamos que esto de la vacuna durante 10 o 15 años se va a estar evaluando para ver si no causa efectos secundarios más adelante, ¿sí? O posteriores, o que cause algunos efectos genéticos, ¿sí? Algunos daños en algunos órganos, en algunos sistemas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que vigilar, ¿no? ¿Sí? Y ahí es parte del trabajo de nosotros como químicos farmacéuticos, donde también debemos estar involucrados en esto, ¿sí? Vean, en el origen, en las pruebas que se van a hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para que ahora sí podamos distribuirlo y llevarlo a las personas. ¿Cómo se dan estas pruebas? Vamos a ver.
aquí en la diapositiva que les presento, bueno, ahí están las diferentes formas que se pueden dar, sólidos, líquidos, eso lo vamos a ver más adelantito. Pero aquí lo que me interesa es que veamos esto, vean. Aquí, a ver, déjenme, voy a poner mi puntero como una pluma. A ver, aquí está. En esta primera parte vamos a ubicar. A ver si ven dónde estoy rayando. ¿Sí? Ahí vamos a ubicar. Esto que se hace para la investigación de nuevos fármacos, se hace, les decía, en las universidades, en los centros de investigación, en los institutos. Muchos laboratorios lo hacen de manera particular. Se hacen en los laboratorios farmacéuticos, en los grandes laboratorios farmacéuticos. A lo mejor han escuchado hablar de Bayer, de AstraZeneca, de DuPont, de ¿cuáles son los otros laboratorios? Todos estos grandes laboratorios, ahí se hacen investigaciones. Y también en las universidades. ¿Sí? ¿Nosotros hacemos investigación sobre esto? Claro que sí lo hacemos. ¿Sí? Entonces empieza acá, en esta parte, la investigación. ¿Sí? Después de esta investigación, vean, digamos que son 10,000 sustancias las que pasan a una segunda etapa. Llamémosle aquí una primera etapa, pasan a una segunda etapa, ¿sí? Donde ya se van a hacer estudios ahora con ratas, con cobayos, con ranas, con conejos, con tejidos celulares, ¿sí? Con células, se cultivan células también en laboratorio, ahí se hacen pruebas, ¿sí? Entonces, de estos 10,000 que pasan en la primera fase, digamos, solamente vean cuántos pasan a la siguiente fase. Solamente de esos 10,000, solamente 10 van a pasar a una tercera fase. ¿Sí? Porque aquí las pruebas se van haciendo por fase. La fase 1 o primera etapa se va haciendo después a una fase 2 o segunda etapa. ¿Sí? La fase 1, que es la primera que nosotros tenemos ahí en la diapositiva. ¿Sí? La fase 2 es la que ya se hace en ratas, en conejos, se hace en artemia salina también, en cultivos celulares. ¿Sí? La fase, de ahí vamos a la fase 3. A la fase 3. La fase 3, ¿qué es lo que va a involucrar? Vean, ahí está la fase 3. ¿Sí? Ahí se divide aún esta fase 3 o esta, se divide en la fase 1, la fase 2 y en la fase 3 nuevamente. ¿Sí? Se divide en la fase 1 nuevamente, en la fase 2 y en la fase 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace en esta tercera etapa? O para que no nos confundamos, pueden ponerle aquí, vamos a ponerle etapa 1 de la investigación, etapa 2 de la investigación, etapa 3 de la investigación, y ya las subdivisiones ya le llamamos fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Sí? En esta tercera etapa, ¿sí? En esta tercera etapa de la investigación, lo que se hace es trabajar con personas, o se evalúa la sustancia, ¿sí? Se evalúa en personas sanas en esta primera fase. ¿Sí? Se evalúa en personas sanas. ¿Qué significa esto? Que va a ser personas que estén saludablemente bien, ¿sí? Que tengan un peso adecuado, que tengan un rango de edad que va a veces va entre los 30 a los 50 años, ¿sí? A veces
baja un poco más la edad, dependiendo del tipo de sustancia también que esté evaluando, porque recordemos que a partir de los 40, 50 años, a veces ya por cuestiones genéticas, las personas ya empiezan a tener un poco más de desórdenes en los sistemas, en la salud, ¿sí? Entonces, siempre se toma a veces de los 30 a los 50, a veces se toma de los 20 a los 40, a veces de los 18 a los 50, etc. ¿Sí? Va dependiendo. Pero deben ser personas sanas aquí. ¿Sí? ¿Qué se evalúa primeramente con esto? Ahí vamos a ver que se va a evaluar cómo va a estar funcionando la sustancia o el nuevo fármaco en el organismo de una persona sana, ¿sí? Para ver qué efectos puede generar. De ahí, estas personas que van a intervenir para la evaluación, pues obviamente deben ser personas conscientes, personas a las cuales se les paga para que sirvan pues de práctica, ¿sí? Se les paga, se les asegura, las empresas, pues, si en caso de que llegue a faltar la persona en la prueba, aseguran a toda su familia, o sea, hay una serie de requisitos que se deben cumplir, ¿no? Y a lo mejor ustedes escucharon por ahí ahora, durante esta pandemia, que se andaban buscando a personas voluntarias para participar en la vacuna, ¿no? De alguna empresa, ¿sí? Es eso lo que se está haciendo, ¿sí? Solo que aquí las etapas iban pues muy rápido por lo que ya urgía las vacunas, ¿no? ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cuánto tiempo se llevan cada uno de ellos. En la segunda etapa, entonces una vez que ya pasamos esta fase 1, perdón, la fase 1, ya pasamos la prueba con personas sanas, ya se vieron qué efectos tiene o qué efectos se generan. Ahora lo que sigue es trabajar con personas que tienen la enfermedad, ¿sí? Que tienen la enfermedad o que tienen alguna persona pues enferma, dependiendo del fármaco que se esté evaluando, ¿sí? Digamos, es un fármaco contra cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Pues entonces en esta segunda fase de la etapa 3, se buscan personas que tengan la enfermedad, ¿sí? ¿Para qué? Para que ahora corroboremos lo que sucedió en la fase 1, ahora sí lo corroboramos aquí, en la fase 2. Pero en esta fase 2, ¿sí? En esta fase 2, primero se empieza a evaluar lo que son las dosis, la eficacia, ¿sí? Algo que le vamos a llamar más adelante los parámetros farmacocinéticos, ¿sí? Todo eso lo vamos a evaluar acá, en estas dos fases, ¿sí? Y con ello vamos a empezar a trabajar primeramente con grupos de población reducidos. Se empieza a trabajar con poblaciones de 10 a 45 personas más o menos. Si va siendo efectivo, ahora vamos tomando una población más grande que va siendo de los 100 a los 300 personas. Si va siendo benéfico, bueno, tomamos una población más grande, ¿sí? De 500 a 2,000 personas. Cuando ya va siendo benéfico y vemos que no va causando ningún daño, pues ahora sí lo extendemos a mayor, a 5,000 personas, ¿no? ¿Sí? Y así es como se va dando este avance en cuanto a las fases. Y por eso nuevamente vuelvo a regresar. Ahora en esta pandemia, por ahí a lo mejor ustedes escuchaban cuando decía, es que la vacuna de AstraZeneca está en la segunda fase, ¿sí? ¿Qué es lo que decía o qué es lo que sucedía en esos casos? Pues que se estaba evaluando a poblaciones pequeñas, después poblaciones más grandes, después poblaciones más amplias, ¿sí?
y estamos en la segunda fase. A eso se refería cuando decía, es que ya se encuentra en la segunda fase y está teniendo un 95% de efectividad. ¿Sí? Porque si ustedes se dan cuenta hasta ahorita, no hay alguna vacuna que diga es el 100% de efectividad. Las empresas no les conviene decir que es el 100% porque si causa un efecto secundario, se viene abajo su 100%. ¿Sí? Entonces todas se maneja un 92, un 95, un 87% de efectividad. ¿Sí? Sin embargo, pues sí nos estamos dando cuenta que sí, en realidad, tienen efectos pues buenos, ¿sí? Efectos benéficos, pero a algunas personas también les ha causado algunos efectos secundarios, ¿sí? Porque después de la vacuna, algunas personas que tuvieron COVID han perdido un poco la memoria, han quedado débiles en cuanto a los pulmones, han quedado débiles en cuanto a algunos órganos, ¿sí? Todo eso tiene que ver, pues, con esta parte, ¿no? Por eso les digo que la vacuna quizás de aquí a 10 años todavía se va a seguir evaluando, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a tener en esta tercera etapa, en esta tercera fase? Como dice ahí, ¿sí? Como dice ahí, la tercera fase es un número de población ya más amplia, que se pueda extender ya, ¿sí? A una población más amplia. Entonces, aquí es amplitud de la población, amplitud de la población en general, ¿no? O sea, bueno, vamos a dejarlo así nomás, una amplitud de la población para evaluar, ¿sí? Pero ya con mayor seguridad, ¿sí? Con mayor seguridad de que no esté causando algún otro efecto. Y por último, se viene una cuarta etapa. Una cuarta etapa, ¿sí? ¿Qué sucede en esta cuarta etapa? ¿Sí? Es lo que viene hasta acá arriba, es lo que viene hasta acá arriba de nuestra diapositiva. Ahí que viene, pues nos dice que ya va a salir al mercado. Ahí está. Entonces, vean, de las 10,000 que nosotros generamos al inicio, solamente 10, vuelvo a regresar a la diapositiva anterior para que veamos. Vean, teníamos 10,000, ¿sí? 10,000 de esas 10,000, solamente 10 pasaron a la tercera etapa. De esas 10 que pasan a la tercera etapa, vean cuántas pasan solamente a la cuarta etapa, que es una, ¿sí? Uno de esos 10,000 son los que aparecen ya para salir al mercado, ¿sí? Y por eso ahí están todas las, desafortunadamente no aparece la bandera de México, porque siempre los mexicanos trabajamos para otro país, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que acaparan esto? Pues las empresas farmacéuticas grandes, ¿no? ¿Sí? Las farmacéuticas a su mando, ¿no? Son las que van a distribuir ese fármaco y ya nos lo regresan ya envuelto ya en cajitas, en cápsulas, en tabletas, en jarabes, ¿sí? Para que nosotros ya lo administremos a los pacientes. Y todo esto de la investigación, ¿sí? Todo esto de la investigación se da para que ahora sí podamos distribuirlo y llevarlo hacia las personas. ¿Sí? Químico, disculpe. Sí, adelante. Por ejemplo, en cuanto a esto que está analizando, bueno, lo que nos está explicando, no sé si, por ejemplo, en una de esas etapas se llegue también a contemplar lo que son, por ejemplo, factores de riesgos o a lo mejor incluso la, las condiciones, por ejemplo, de estas personas, teniendo como un ejemplo burdo, pues sería, por ejemplo, a lo mejor una anemia, este,
hemolítica drepanocítica, ¿no? Por ejemplo, en esta anemia, pues nos puede afectar más lo que es bueno, es una anemia hereditaria, familiar, pero afecta principalmente a personas de tez de piel negra y en condiciones en condiciones costeras donde pues las condiciones de estas zonas pues hacen una mayor, como que es un mayor, hacen más propensas a estas personas. Entonces, no sé si en una de esas etapas se lleguen a contemplar esos factores y o sea, lejos de contemplar a la población como un número, sino que también contemplar en qué condiciones está esa comunidad, esas personas que se van a evaluar, en qué condiciones, en qué ambiente se encuentran. Sí, de hecho eso se tiene que ver directamente aquí en las fases, en esta etapa 3, en la fase 1 y fase 2, ¿sí? Porque aquí cuando yo les decía que se hace la prueba en personas sanas, aquí en la fase 1, pues precisamente se tienen que hacer todos esos estudios clínicos, ¿sí? Aquí recordemos que sí hay variación, genéticamente sí hay variaciones en las personas, y a veces sí varía mucho, ¿sí? Sí varía mucho porque no es lo mismo tener personas a lo mejor en México que Estados Unidos, que de Canadá, que de Rusia, Alemania, algunos otros lugares, porque sí existen variaciones genéticas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de personas sanas, nos referimos a que se va a hacer las pruebas, como las pruebas quien las hace y que son, les decía, quienes acaparan todo esto son los mercados internacionales, pues se hacen pruebas tanto en México como en Estados Unidos, se hacen pruebas como en Japón, en China. O sea, la empresa farmacéutica tiene que buscar la manera de ir haciéndolo en diferentes lados, ¿sí? No nada más porque lo haga en México, sí, ya lo va a extender a nivel mundial. No, se tiene que hacer en diferentes sitios, en diferentes poblaciones, diferentes poblaciones sanas, ¿sí? Y cuando hablamos de poblaciones sanas, sí se hace todos estos estudios clínicos que tengan que ver no solamente con estudios clínicos sencillos, sino se hacen estudios clínicos hasta con de cuestiones enzimáticas por el hígado, de cuestiones renales, ¿sí? O el sistema renal, acuérdense que el sistema renal a veces también es muy sensible, ¿sí? Que por la cuestión de los pulmones, o sea, sí se tiene que ir evaluando todas estas partes para que nosotros consideremos que la persona es completamente sana, ¿sí? Que no tenga ningún tipo de anemia como la que menciona, que tenga el número de células, tanto células blancas como células rojas, en sus estándares normales, ¿sí? O sea, todo eso, toda la parte clínica sí se tiene que hacer para considerar a la persona sana, ¿sí? Y les digo, le tienen que hacer en diferentes sitios a nivel mundial, ¿sí? No nada más en un lugar. ¿Por qué? Porque sí va a variar. Y a partir de ahí es donde se va generando, y por eso aquí en la diapositiva que tenía yo anteriormente, a ver, ¿dónde están? Aquí, en esta diapositiva, ahí es donde dice que se va determinando las dosis en la fase 1, ¿sí? Los efectos de las funciones del cuerpo, las concentraciones, la parte de se llaman ahí se me fue el nombre, los parámetros farmacocinéticos, ¿sí? Y más adelante van a ver que vamos a ir viendo los parámetros farmacocinéticos y le vamos a ir agarrando más la onda de todo esto, el por qué se tiene que hacer todos esos estudios cuando nosotros vamos investigando nuevos fármacos, ¿sí? Entonces, sí interviene la parte de los estándares de las personas, porque a final de cuentas,
la empresa farmacéutica, digamos, una empresa farmacéutica en Estados Unidos, ¿sí? Hace estudios en diferentes países, entonces de ahí tiene que sacar un estándar aún, ¿sí? Un estándar para poder distribuirlo, ¿sí? Porque al final de cuentas, nosotros mismos somos diferentes en nuestra casa, por ejemplo. Nuestro papá y nuestra mamá, a pesar de que sean nuestros papás, tenemos genéticamente cosas diferentes a ellos, con nuestros hermanos. A pesar de que seamos hermanos del mismo papá, de la misma mamá, tenemos rasgos genéticamente diferentes. Las condiciones genéticas son diferentes. Por eso es que a veces alguien cuando dice, mira, administra, me recetaron este medicamento y me hizo bien, tú también tómalo. Pero resulta que a la otra persona ya no le genera el mismo efecto. ¿Por qué? Por sus condiciones genéticas, por sus condiciones metabólicas. Cambian siempre, ¿sí? Entonces imagínense, si eso cambia entre familia, ahora ¿qué no va a cambiar a nivel población, a nivel país, a nivel estado, a nivel mundial, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, siempre se deben sacar estándares, vamos, como generales, ¿sí? Y de ahí es donde ya se viene la administración o la adecuación de dosis para cada paciente, que es algo que ustedes seguramente han visto en la página de la facultad que hace la maestra Cela, el doctor Leobardo con sus alumnos, dosificar, ¿sí? Adecuar dosis. ¿Sí lo han visto? Que luego por ahí se publica en la página de Facebook, se publica constantemente que los maestros están adecuando dosis. Ya lo están haciendo en el hospital del niño, ya lo están haciendo en el hospital de especialidades. Falta que lo hagan en el IMSS, en el ISSSTE, ¿sí? Que lo hagan en los centros de salud. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se debe adecuar la dosis en base al paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Pues adecuar y darle al paciente la dosis que realmente le corresponde, ¿sí? A eso se le llama adecuar la dosis. Tomamos el medicamento que viene de la empresa, se hace un estudio, se hace un estudio estadístico y de ahí es donde se adecua la dosis al paciente debido a su peso, debido a sus condiciones, ¿sí? Así es como se trabaja y es lo adecuado, ¿sí? Porque anteriormente, ¿qué es lo que hacían los médicos o qué es lo que hacíamos en casa? Pues teníamos el medicamento y le decíamos, pues dale la mitad del medicamento a la persona o de la tableta, ¿no? ¿Sí? Y se nos hace muy fácil partir la mitad de la tableta, aunque luego ni lo partimos a la mitad, y se lo damos al niño, se lo damos a otra persona, o sea, eso no es lo correcto. A veces se hace por cuestiones de emergencia, sí se hace, pero en realidad farmacéuticamente o farmacológicamente no es correcto, ¿sí? Entonces son cosas que nosotros también debemos ir aprendiendo para poder ponerlo en práctica, primeramente en casa, ¿sí? Nosotros como personas, como químicos, debemos ponerlo en práctica. Y a eso se refiere también el estudio de la farmacología. Dar tratamientos o vigilar que los tratamientos sean adecuados, ¿sí? Porque si nosotros mismos hacemos mal uso de los medicamentos, pues imagínense la demás población, ¿sí? Entonces, nosotros mismos como químicos, farmacéuticos, biólogos, tenemos que ser responsables de que los tratamientos sean correctos, que sean adecuados, ¿sí? Nada de que, porque a mí me hizo bien, yo también te lo receto a ti y el otro se lo receta al otro y así sucesivamente. No. No. Por eso lo recomendable siempre es, me siento mal, voy al médico que me mande a hacer estudios porque desafortunadamente los químicos no podemos también, no tenemos esa paciente hacer estudios, de que recetemos al paciente, no tenemos esa
factibilidad. Los únicos que tienen esa factibilidad son los médicos de recetar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es vigilar nada más. Vigilar que se lleven a cabo los tratamientos adecuados, ¿sí? Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer desde acá, ¿sí? Y por eso le estoy dando este esquema general, porque de aquí vamos a ver que entra en muchos lados, aquí va a entrar la parte de la farmacología, ¿sí? En muchos lados de lo que vamos viendo nosotros aquí, entra la farmacología, ¿sí? Y una vez que estamos aquí en la parte del ser humano, de las personas, de aquí lo vamos a dividir en dos cosas, ¿sí? Primero, cuando ponemos en contacto ya el fármaco con la persona, cuando ponemos el fármaco ya en contacto con la persona, ¿qué es lo que sucede para que la persona se sienta aliviada, se sienta recuperada, cambien sus síntomas, ¿sí? Y después, ¿cómo es que esta persona tendrá que liberar, tendrá que expulsar el fármaco, ¿sí? ¿Para qué? Para que éste llegue a un final y entonces ni cause daños al medio ambiente, ni cause daños también, o que lo podamos utilizar para otros fines, ¿sí? No, entonces, hasta para darle un fin a un fármaco, debe ser una forma correcta. Cuando nosotros tenemos fármacos en casa que ya no los utilizamos, en la facultad hay un centro de acopio de fármacos que ya caducaron, ¿sí? O fármacos que ya no se utilicen. ¿Para qué? Llega una empresa, ahí los juntamos, de ahí llega la empresa y se los lleva para inactivarlos, porque los fármacos, acuérdense que son sustancias químicas y también pueden causar daños al medio ambiente, ¿sí? También causan daños al medio ambiente. Llámese plantas, agua, aves, todo lo que sea, flora, fauna, ¿sí? Entonces, nunca hay que desechar también fármacos o medicamentos a la basura, nunca hay que desecharlos bueno, en forma general, ¿no? Nunca hay que desechar. Si tienen fármacos que ya caducaron, tienen en casa, mejor recoléctenlos. Cuando tengan la oportunidad de venir a la facultad, se los traen en el laboratorio 15, ahí lo recolectan, viene la empresa y se los lleva para otro lugar, ¿sí? Hay laboratorios especiales también para desactivar todos estos fármacos, ¿sí? Y en todo este proceso, ahí va a estar envuelta la farmacología, ¿sí? En todo este proceso. Y vean la tablita que está ahí en la diapositiva, es el complemento de esto que platicábamos aquí, ¿sí? Es el complemento y nos dice que la fase 1, ¿sí?, se lleva de 10 a 100 participantes, lo que veíamos acá, ¿sí? La fase 1 de 10 a 100 participantes, la fase 2 va de 50 a 500 participantes, la fase 3 que va de cientos a miles de participantes, la fase 4 que ya varios miles de participantes. ¿Qué se hace en cada una de estas fases? Ahí está, ¿no? Ahí está qué es lo que se hace en cada una de ellas. Si a alguien le interesa también hacer investigación, vean, se lleva de 10 millones de dólares más o menos en la fase 1, 20 millones de dólares en la fase 2, unos de 50 a 100 millones de dólares en la fase 3, pero si todo sale bien, gracias a Dios, en la fase 4 nos recuperamos con todo eso y al doble, ¿no? O al triple, o multiplicamos todo eso, ¿sí? Entonces, si entre todos hacemos una empresa farmacéutica, igual y nos volvemos millonarios, ¿no? Solo que aquí el problema es para invertir. Tenemos que buscar un patrocinador, ¿no? Entonces, esa es la desventaja a veces para la investigación de nuevos fármacos, que hay que invertirle primeramente.
¿sí? Entonces, vean, ¿quién va a invertir tan fácil de unos, echen el lápiz ahí, 50 a 100 millones, 100 millones más 20, más, ya son 130 millones, más un extra, digamos unos 200 millones de pesos. ¿Quién va a invertir unos 200 millones de pesos para un nuevo fármaco? ¿Sí? Pues únicamente los países de alto potencial o las empresas farmacéuticas que ya están en ese camino, ¿no? ¿Sí? Son los únicos que le invierten porque saben que lo recuperan y lo duplican, ¿no? Lo triplican y lo multiplican. ¿Sí? Pero bueno, nosotros podemos participar en eso, por supuesto que sí podemos participar, ¿sí? Como químicos, como gerentes de calidad, como, o inclusive si quieren participar como voluntarios, también pueden participar como voluntarios, ¿sí? Como conejillos, así es que si no participamos como químicos, a lo mejor participamos como voluntarios, ¿no? También se vale. Entonces, vean, ahí está eso. Bueno, esto es para que vean cómo está el rollo de la investigación. Y bueno, sepamos que no es muy sencillo también. ¿Sí? No es muy sencillo, pero bueno, para ello, pues nosotros debemos tocar algunos conceptos que nos van a ayudar a todo este estudio de la farmacología. ¿Sí? Y dentro de estos conceptos, pues viene lo que ya veíamos acá, o los que les dejamos de tarea también que investigaran. Y otra de las cosas que les dejé que investigaran también fueron lo de los sistemas, ¿sí? Los sistemas, y bueno, aparte de los sistemas de los cuales se compone el cuerpo, tienen que ver o recordar la parte de anatomía, pues obviamente toda la parte de anatomía y fisiología, sistemas del cuerpo humano. ¿Sí lo investigaron? ¿Los dibujaron? ¿Los tienen ahí en su libreta? ¿Sí? ¿Todos? Si no, tienen que hacerlo, ¿eh? No crean que porque no lo hicieron ahorita no lo van a hacer. Les voy a decir qué más van a investigar de una vez. Si se dan cuenta, la farmacología ya va retomando cosas de otras materias. Va a retomar cosas de anatomía, cosas de fisiología. Va a retomar cosas de bioquímica, cosas de biología celular, cosas de biología molecular, ¿sí? Porque vamos a ir hablando de la célula, ¿sí? De su membrana, de sus órganos, ¿sí? De en dónde se sintetiza el DNA, en dónde se replica, en dónde se sintetizan las proteínas, ¿sí? Todos esos procesos ustedes los deben conocer correctamente. Entonces, si no llevaron bien anatomía, ahorita es el momento que la lleven. Si llevaron consomita, pues bueno, yo sé que lo único que vieron es la llave a la cerradura, a pesar de que el maestro sabe mucho, pero luego se le va con sus anécdotas. Entonces, es momento que se pongan a estudiar todos los sistemas del cuerpo, ¿sí? Sistema respiratorio, sistema inmunológico, sistema digestivo, sistema renal, sistema, todos los sistemas, con sus principales funciones y los órganos que la componen, ¿sí? Porque vamos a ver, de ahí también, vamos a ver que los fármacos actúan en diferentes sistemas, ¿vale? Entonces, no nos debemos perder, porque luego decimos que el corazón está en los pies o que los pulmones andan en los riñones. Entonces, no. Hay que investigar bien los sistemas del cuerpo. ¿Qué más vamos a investigar? Toda la parte de biología celular, todo lo que tiene que ver con la célula. La célula, sus órganos, cómo se duplican las células, ¿sí? O cómo se replican las células. Todo lo que tiene que ver con los mecanismos de transporte celular.
los mecanismos de transporte. Síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Vieron en bioquímica, vieron el semestre pasado degradación de glucosa, vieron degradación de lípidos, síntesis de glucosa, síntesis de lípidos, ¿todo eso lo vieron? ¿O qué vieron en bioquímica? ¿O no vieron nada? ¿O ya no se acuerdan? Las metabólicas. Ajá, son las rutas metabólicas. Sí, toda la degradación de glucosa, degradación y síntesis, porque también hay degradación y síntesis de glucosa, degradación y síntesis de los ácidos grasos o fosfolípidos o lípidos, todo eso, ¿sí? Si no, para que también lo recuerden. Síntesis de proteínas. Yo creo que en biología celular, biología molecular, sí vieron lo que es la replicación del DNA. La replicación del DNA. Aquí en la síntesis de proteínas, ahí van a encontrar la síntesis del RNA. Todos esos procesos me interesa que los tengan claros, ¿sí? Que los tengan claros porque muchos fármacos que vamos a estar viendo nosotros acá, muchos fármacos actúan a estos niveles, ¿sí? Actúan a esos niveles de síntesis de proteínas, de síntesis de fosfolípidos o degradación de lípidos, ¿sí? Entonces, todas las enzimas que participan ahí en esos procesos metabólicos o en esas rutas metabólicas, todas esas enzimas hay que tenerlas claras, ¿sí? Entonces, también vamos a ver de acá, pues bueno, toda la parte de, vamos a ir tocando puntos de cálculo diferencial e integral, algunas cosas que tienen que ver con cinética también, cinética química, ¿sí? Algunas cosas que tienen que ver con, inclusive con termodinámica, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir viendo. Entonces, por eso, bueno, a mí me gusta mucho la parte de farmacología porque ya empieza a conjuntar muchas otras materias de lo que nosotros vamos viendo. Y de a partir de aquí es como un par de aguas de quinto semestre porque como ya empiezan a llevar otras materias, ¿sí? Hasta aquí ya se terminó la parte básica que llevaba, ¿sí? Ahora sí ya empieza con la parte intermedia que corresponde a materias, ¿sí? Que ya van dando hacia la parte profesionalizante, ¿sí? Ahorita llevan bioquímica, metabólica, llevan todavía química heterocíclica, ¿sí? Para terminar de ver la parte de orgánica, llevan ya farmacología, llevan ya epidemiología, llevan ya cromatografía, entonces son materias que ya van dando más hacia la parte profesionalizante. Entonces, por eso se llaman intermedias, porque es el paso de la parte básica hacia las materias profesionalizantes, ¿sí? Entonces, sí deben recordar todo esto, ¿vale? Bueno, entonces, con esto quiero que veamos ahora algunos conceptos y seguramente ustedes también ya lo investigaron. Fármaco. Primeramente, fármaco. ¿Qué es un fármaco? Aquí yo tengo que el fármaco es una sustancia que genera un cambio en la acción biológica a través de acciones químicas, ¿sí? Eso es lo que yo tengo como fármaco. ¿Alguien más tiene otra definición, por favor, que me puedan decir? Yo tengo una, dice, toda sustancia química cuyo origen puede ser natural, sintético, semisintético
o biotecnológico que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta biológica medible. Ok. ¿Sí? Es un producto derivado de un origen natural, sintético, semisintético, o también me faltó la otra que acaba de mencionar su compañera, es biotecnológico. Biotecnológico, y que es una de las formas en la cual se está dando la vacuna, ¿sí? La vacuna del COVID. Están modificando virus, están modificando bacterias a través de su material genético, y entonces es lo que va dentro de las vacunas, ¿no? Entonces es material biotecnológico, ¿sí? Y que sirven para que una vez cuando se introduce a un organismo vivo genera cambios, ¿sí? Genera cambios. ¿Alguna otra definición, por favor, de fármaco? Yo tengo otra. Adelante, por favor. Es sustancia que sirve para curar, prevenir o reducir los efectos de una enfermedad en el organismo o para aliviar algún dolor físico. O para aliviar algún dolor físico, ¿sí? Para diagnosticar, para tratar, para prevenir, para aliviar, ¿sí? Entonces, se refiere a una sustancia, ¿vale? ¿Algún otro, por favor? Mientras yo borro esto. Pues yo encontré todo lo anterior, pero lo que faltó es decir que también sirve para modificar procesos fisiológicos. Exactamente. Cuando hablamos de modificar procesos en un ser vivo, pueden ser procesos fisiológicos, pueden ser procesos químicos, ¿sí? Sin embargo, se caracteriza porque va a generar algún cambio, ¿no? ¿Sí? De manera general decimos que genera un cambio, ¿vale? Muy bien. Bueno, queda claro entonces con el concepto de fármaco, que es una sustancia que puede ser obtenida de origen natural, sintético, semisintético o biotecnológico, y que al ponerlo en contacto con un organismo vivo genera cambios. Estos cambios pueden ser benéficos o también hay cambios que pueden ser diferentes, ¿sí? Eso significa que va a sufrir un cambio y que estos cambios también podemos llamarle cambios químicos o pueden ser cambios fisiológicos, ¿vale? De esa manera es como podemos tomar el concepto de fármaco. Vámonos con otro concepto, medicamento, ¿sí? Yo tengo aquí el concepto de medicamento, que es una sustancia química que al interaccionar con los sistemas biológicos es capaz de mejorar las enfermedades, ¿sí? El hecho de que nosotros tengamos un medicamento es la finalidad, va a ser que tenga efectos benéficos, ¿sí? Eso es lo que se espera siempre, los efectos benéficos. Entonces, abusados. Aquí llevamos lo que es un fármaco, ¿sí? Un fármaco. Después vamos con un medicamento. ¿Alguien por ahí tiene otro concepto de medicamento? Yo tengo uno que dice, contiene uno o la combinación de varios fármacos en conjunto con otras sustancias denominadas excipientes que tienen como objetivo la mejora del estado de salud del individuo. Ok. Que puede ser la combinación, abusado, porque ahí ya nos dio otro concepto su compañerita, es correcto, ¿sí? Puede ser la combinación de uno o más fármacos, ¿sí? Acompañado de otras sustancias que se le van a llamar excipientes, ¿sí? Que se le van a llamar excipientes. Y ahorita vamos a ver cuál es la finalidad de esos excipientes. Y que estos tienen la característica de que van a mejorar la enfermedad, los síntomas provenientes de alguna enfermedad en un paciente, ¿sí? O para prevenir también, o para prevenir. ¿Alguien más tiene otro concepto de medicamento?
Yo tengo otra. Adelante. Es el principio activo o sus combinaciones elaborado por la técnica farmacéutica para su uso terapéutico o médico. Es la suma del fármaco más los excipientes. Ok. Es la combinación. Hablamos nuevamente de una combinación, ¿no? Que puede ser de uno o más fármacos, ¿sí? Y por eso yo lo voy poniendo así, ¿sí? Entonces, aquí yo les podría decir que se queden con el siguiente concepto, que es una combinación de uno o más fármacos, ¿sí? Y que estos, conjuntamente con otras sustancias que se llaman excipientes, van a conformar, ¿sí?, el medicamento para que pueda ser administrado a un paciente, ¿sí? De esa manera podemos tener el concepto. Ahora, por ahí les dejé que investigaran la de formas farmacéuticas. Una disposición individualizada a la que se adaptan las sustancias medicinales, principios activos y excipientes, materia farmacológicamente inactiva, para construir el medicamento con el objeto de facilitar su funcionamiento, fraccionamiento, dosificación y administración. Ok. Forma farmacéutica. ¿Alguien más iba a hablar por ahí? Yo tengo Adelante, que por favor. es la mezcla de uno o más principios activos con o sin aditivos que presentan ciertas características físicas para su adecuada dosificación, conservación y administración. Para su adecuada administración, ¿sí? Para sus dosis adecuadas, y que este puede ser administrado al paciente sin mayor problema, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más tiene otra definición de forma farmacéutica? Yo tengo que es la forma física como finalmente se presenta el medicamento con el fin de facilitar la administración y dosificación del principio activo y su liberación en el momento y sitio adecuado para que logre una correcta acción. Las formas farmacéuticas tienen como objetivo fundamental proteger el fármaco de factores externos como luz, humedad, facilitar su administración y brindarles estabilidad. Ok. En este caso, cuando nosotros hablamos de forma farmacéutica, todos los conceptos que me están diciendo son correctos, ¿eh? ¿Sí? Son correctos, solo que manejan algunos otros términos, ¿sí? Pero en realidad, yo por eso lo estoy poniendo así, ¿sí? De esta manera. Porque lo primero que vamos a obtener aquí es un fármaco. Y quiero que no se confundan con estos términos, con estas definiciones. Una cosa es el fármaco, otra cosa es el medicamento y otra cosa es forma farmacéutica. O sea, por definición, podemos nosotros diferenciarlos de esta manera, ¿sí? El fármaco, digamos que nosotros estamos obteniendo de una planta, ¿sí? Extraemos un principio activo y va a funcionar como un fármaco, ¿sí? Entonces, digamos, ahí tenemos el fármaco. Ahí está. Digamos que es un polvo de color azul, ¿sí? Pero que este polvo lo tenemos que adecuar, tenemos que llevarlo en una forma más adecuada para poderlo llevar al paciente, ¿sí? Entonces, lo que hago aquí es este medicamento, este fármaco, lo voy a mezclar
con algo que se llama excipientes. ¿Y qué va a ser un excipiente? ¿Tendrán por ahí a la mano una cajita de algún medicamento? De algún medicamento que... Por ejemplo, aquí está, vean. ¿Sí? El Next. Yo aquí tengo uno que es un antigripal, no sé si lo observan. ¿Sí? Este antigripal, obviamente es una combinación de 4 fármacos y viene ahí un excipiente. ¿Sí? Aquí en la fórmula, a ver si se logra ver, en la fórmula ahí vienen los principios activos y hasta abajo dice excipiente. ¿Sí se logra ver o no? Porque yo sí lo veo. No, No, yo no lo veo. Acá en esta parte, en este cuadrito. Se ve un poquito borroso. muy borroso, profe. Bueno, por ahí compren un Next y lo van a ver mejor. No es cierto. Aquí, bueno, lo único que quiero que vean es esto. Vean. Aquí va a tener los principios activos. Son 1, 2, 3, 4 principios activos que ahí ya los tapé con el marcador. ¿Sí? Son 4 principios activos y hasta abajo dice excipiente. ¿Sí? Hasta abajo dice excipiente. Eso significa, ¿sí? Eso significa que precisamente están combinados ahí 4 fármacos. Uno que es, ahora se los voy a leer, ¿cuál es? Es paracetamol. El otro que es clorfenamina, fenilefrina. Y el otro que es, hoy hasta lo tapé, es la cafeína. ¿Sí? Paracetamol, cafeína, clorhidrato de fenilefrina y maleato de clorfenamina. ¿Sí? Son esos 4 principios activos. ¿Por qué se pueden combinar esos 4 principios activos? Porque cada uno de ellos tiene una función diferente dentro del organismo. ¿Sí? El paracetamol, que principalmente sirve para el dolor o la fiebre. ¿Sí? Como analgésico, como antipirético. Como antiinflamatorio casi no funciona. ¿Sí? Ahí entran otros medicamentos. Entonces, por ejemplo, está el clorhidrato de clorfenamina. ¿Sí? Este es para controlar un poco la inflamación y para la congestión, para estimular un poco la congestión. ¿Sí? La cafeína para relajar al cuerpo, para que esté un poco más tranquilo y no se estrese demasiado. Y así los otros fármacos puedan tener su actividad sin mayor problema. Entonces así se pueden ir combinando. ¿Sí? Y ustedes pongan atención por ahí en los fármacos cuando van a la farmacia y van a ver que algunos pueden venir combinados, otros pueden venir solos. ¿Sí? Pero cuando vienen combinados es porque no va a haber interacción entre ellos. Esa es una de las características que deben cumplir los fármacos. Cuando se combinan, uno no debe intervenir en la función del otro. O sea, cada uno de ellos va a hacer su función por separado. ¿Sí? No deben intervenir. Ahora, ¿qué es la parte del excipiente? La parte del excipiente es una sustancia que va a servir, vamos a llamarle como un vehículo del fármaco, ¿sí? Como un vehículo que a la hora que nosotros le demos la forma de tableta, una tableta, imagínense ahí una tabletita, ¿sí? Que a la hora que nosotros le demos la forma de tableta, pues va a ir envuelto tanto el principio activo, que es el fármaco, como el excipiente.
El excipiente yo aquí lo estoy marcando como rojo. ¿Sí? Los puntitos rojos me indican que es el excipiente. ¿Y qué es el excipiente? El excipiente es una sustancia que me va a ayudar a transportar el fármaco, ¿sí? A darle forma, a darle estabilidad. Alguien lo dijo por ahí, a darle estabilidad, ¿sí? A dar una dosis adecuada al fármaco. Y entonces cuando yo ya tengo esa mezcla del fármaco con el principio activo, del fármaco con el excipiente, entonces voy a obtener el medicamento. Ah, pero a este medicamento yo le debo dar una forma definida. Esa forma definida puede ser tableta, puede ser cápsula, puede ser jarabe, puede ser una emulsión, puede ser una solución, puede ser una grajea, puede ser un óvulo, puede ser una píldora. Y a eso ya se le va a llamar como una forma farmacéutica. Entonces ahí tengo una tableta, puedo tener una cápsula, ¿sí? Imagínense ahí una cápsula. No soy muy bueno para dibujar, pero lo intento, ¿sí? Una cápsula, por ahí un comprimido, ¿sí? Un comprimido, puede ser una grajea, ¿sí? Puede ser un jarabe, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros ya le damos una forma definida, ¿sí? Una forma ya de cómo lo vamos a encontrar nosotros en el mercado, en la farmacia, ¿sí? A eso se le va a llamar una forma farmacéutica. Por ejemplo, lo que yo tengo aquí, que son unas tabletas, ¿sí? Tengo aquí unas tabletas de Next, lo que les mencionaba, ¿sí? Pues ahí están, ¿no? Ya esta es la forma farmacéutica, esta que yo les estoy mostrando acá. Si yo esto lo tuviera, no en esta forma, lo tuviera ahí en un recipiente nada más en forma de polvo, todo, pues sería el medicamento. Es como los albañiles cuando hacen su revoltura, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Ah, pues necesitan la arena, necesitan la grava, necesitan el cemento. Lo unen y ya van a tener toda su mezcla, ¿sí? Ya van a tener toda su mezcla. Ah, pero esa mezcla, ¿cuál es la finalidad? Pues llevarla a alguna barda, algún castillo, alguna cadena, ¿sí? Entonces lo mismo pasaría aquí en este caso. Si tengo solo el fármaco, pues se llama fármaco. Si ya lo tengo combinado entre dos o más fármacos más el excipiente, se llama medicamento. Si ya lo tengo en una forma definida, ¿sí? En forma de tableta, de cápsula, de comprimido, a como los encuentro en la farmacia, ya se llaman formas farmacéuticas. No sé si me estoy explicando en ese sentido. Una Sí, pregunta. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, adelante. Bueno, por ejemplo, en ese caso, pues tiene sus tabletas, ¿no? O cápsulas, eso. Pero me llamó la atención, por ejemplo, el famoso sal de uvas, ¿no? Ese ¿cómo lo podemos considerar? ¿Como una forma o como un medicamento? En este caso, no se consideran como medicamentos como tal, pero en realidad por la función que tienen, ¿sí? O sea, la función que tienen es al final de cuentas aliviar, ¿sí? O sea, sí estabilizan, sí alivian, sí, ¿cómo se llama? Sí tienen una actividad dentro de lo que es el organismo. Entonces, puesto a esa actividad, sí se están considerando dentro de la parte de los medicamentos, ¿sí? Sí se consideran dentro de la parte de los medicamentos, a pesar de que sus componentes sean muy sencillos, pero recordemos que los
principios activos, que también se llaman como fármacos, el principio activo es el responsable del cambio que se genere en un organismo. Entonces, sí lo podemos considerar como un medicamento, porque al final de cuentas sí está generando un cambio, ¿sí? Y el cambio pues es benéfico en este caso, ¿sí? Son cambios benéficos, ¿no? Porque al final de cuentas es un cambio metabólico el que se da a veces, ¿no? Por cuestiones de cambios de pH, por ejemplo, en el sistema digestivo o en el estómago, por cuestiones de cambios de pH, entonces genera alguna, ¿cómo le llamamos? Alguna, cuando no se puede digerir bien los alimentos, se me fue el nombre, ayúdenme por favor. ¿Cómo se llama? ¿Indigestión? Indigestión, exactamente, ¿sí? A veces por alguna indigestión, pero es por los cambios de pH que se dan en el mismo organismo, ¿no? A veces esas indigestiones, cuando nosotros, por ejemplo, nos alimentamos o comemos muchas grasas, nos crean esa parte de indigestión. ¿Por qué? Porque los cambios de pH no son muy variables, ¿no? ¿Sí? O sea, si recuerden que la parte del organismo, en el sistema digestivo, ¿qué es lo que se genera? Pues es un ácido, ¿no? Es un ácido clorhídrico en este caso, que es el jugo gástrico que nosotros le llamamos, es el jugo gástrico, y entonces si nosotros nos estamos alimentando con alimentos muy ácidos, pues imagínense, incrementa la acidez, ¿no? ¿Sí? Entonces no se da una digestión adecuada. Lo que necesitamos siempre es regular esos cambios de pH. ¿Y qué es lo que hace el sal de uvas o un alcacelcer? Pues es regular el pH, ¿sí? Y entonces se empieza a dar esa digestión. Entonces cuando decimos, ya me empezó a sentir más desinflamado, empiezo a tener más digestión, ¿sí? Empiezo a eructar, que decimos comúnmente, ¿sí? Pero es precisamente por esos cambios. Entonces, por esas cuestiones que se dan en el control del jugo gástrico o del ácido clorhídrico del estómago, por ese control que se da, entonces sí hay un cambio en la fisiología del estómago, por lo tanto sí se consideran como medicamentos. ¿Ok? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, ¿sí queda claro lo de la pregunta? ¿O alguna otra pregunta que tengan? Antes de continuar. Entonces, ¿sí queda claro? Perdón. Yo como que me quedó una cierta duda, pero fue con el tema pasado de lo de las fases, en cuanto a lo que son personas sanas y personas enfermas. Supongamos, hablando de un paciente o de una persona X, ¿no? Supongamos 40 años, están desarrollando un fármaco para, no sé, para tratamiento de diabetes, supongamos. El paciente viene con antecedentes tanto de paternos como maternos de padecer la enfermedad. Otra, el paciente lleva un estilo de vida que lo hace aún más propenso, entonces el paciente está propenso y aunque en ese momento en el que se esté desarrollando el fármaco se considere que aún no es diabético o prediabético, se le considera como persona sana o a esas personas se excluyen, a las que están más expuestas a la enfermedad, suponiendo. Bueno, en esos casos, mientras no tenga desarrollada la enfermedad, sí se considera sano, puesto que aquí también recordemos que se pueden, o sea, esa parte de los antecedentes, sí es más propenso, pero también si los cuidados no son los adecuados. Pero si la persona está consciente que es propenso, por ejemplo, a desarrollar diabetes, pero tiene los cuidados adecuados, entonces hay posibilidades que no la desarrolle, ¿sí? Porque a lo mejor la persona se alimenta bien, hace ejercicio, no se estresa o se estresa pero se cuida, porque todo eso, ¿no? Van siendo a veces consecuencias que generan o ayudan a desarrollar cierta enfermedad. Entonces, mientras no la tenga ya
desarrollada o diagnosticada como tal, pues la persona se puede considerar sana, ¿sí? Puesto que sí hay factores que intervienen para que eso no se lleve a cabo. O sea, lo mismo sucede en personas con diabetes, personas hipertensas, personas con hepatitis, por ejemplo, personas que generan algún tipo de cáncer. O sea, hay muchas enfermedades que se dan por cuestiones genéticas y que si la persona no tiene cuidados y sabe que es propensa, entonces, y si no sigue los cuidados, pues obviamente tiene más posibilidades de desarrollar. Pero si sigue los cuidados, cumple con todas las condiciones para no desarrollarla, pues seguramente no lo va a hacer, ¿no? Entonces, no es que tenga la cuestión genética y de seguro se va a desarrollar. O sea, sí hay más posibilidades, pero también puede existir la cuestión de que no se desarrolle por los cuidados que se tengan, ¿sí? Entonces, todo eso pues sí se da. Y bueno, a nivel de estas cuestiones de investigación, es en el momento, ¿no? Si en el momento la persona es sana, ¿sí? Si en el momento la persona es sana, con todos los estudios clínicos que se hacen, pues entonces se considera a la persona sana. Aunque digamos que sus papás son personas que sufren de hipertensión, sufren de diabetes, o sea, aunque tengan sus antecedentes, pero si en este momento de la evaluación la persona está en su estado pues de salud adecuado, pues entonces se va a considerar como una persona sana, ¿sí? Si en ese momento se considera como persona sana, puesto que el estudio, digamos que dure unos 15, 20 días o un mes, 2, 3 meses, o sea, en ese lapso, pues se tienen que ir haciendo todos los estudios. Y para eso, pues precisamente también se va dando el seguimiento a cada una de las personas. Se les da el seguimiento, se les toma muestras de sangre cada 2 o 3 días, ¿sí? Cada 24 horas, porque a veces puede ser cada 6, cada 8, cada 24, cada 3 días, cada 6 días, etcétera. Y así se van haciendo los estudios también. Puede ser que muchas cosas de estas las vamos a ir abordando conforme vayamos avanzando, porque ahorita también es complicado que nosotros comprendamos cómo va a ser este desarrollo, puesto que hay muchas cosas que aún vamos a avanzar con ellas y ahí vamos a ir viendo cómo se va generando todas estas cuestiones para la investigación de nuevos fármacos, todos los parámetros que se tienen que tomar o se deben tomar en cuenta para considerar que los parámetros farmacocinéticos o farmacodinámicos sean adecuados. Todo eso lo vamos a ir tocando poco a poco y ahí es donde vamos a tener ya con más claridad pues todas estas cuestiones, ¿no? Que nos generan a veces un poco de duda o incertidumbre, ¿no? Pues no sé si hay alguna otra pregunta hasta aquí. ¿No? Bueno, creo que el tiempo se nos acabó. Bueno, para la siguiente clase, por favor, bueno, ya les dejé aquí una lista de lo que van a investigar. También, por favor, todos los demás conceptos que tienen pendientes. Y además, vamos a investigar las ramas de la farmacología. Las ramas de la farmacología y qué estudia cada una de ellas. Las ramas de la farmacología y qué estudia cada una de ellas, o la subdivisión de la farmacología para su estudio. Y para ello, pues van a empezar a leer los capítulos del libro de Velázquez que vienen ahí en el Drive, el libro de Velázquez y los capítulos del libro de Rank. Nada más les confirmo qué capítulos son. Se los manda ahorita con el jefe del grupo para ver qué capítulos son. Me parece que es el capítulo, no recuerdo, el 1 y el 2 del libro de Velázquez y
El de RAN también creo que es el 1 y el 2, pero ahorita se los corroboro, por favor, para que puedan empezar a leer y avancemos la siguiente clase con la parte de los conceptos y ya nos vamos metiendo un poco más hacia las ramas de la farmacología y todo esto. ¿Vale? ¿Les parece? Perfecto, entonces nos vemos en la próxima clase. Cuídense, pórtense bonito y nos vemos el día lunes. Gracias, maestro. Gracias. Nos vemos. Bueno, se me olvida Gracias, también, amigos. por favor, vayan haciendo una actividad. Cuando vayan leyendo los capítulos de los libros, vayan haciendo una actividad, ya sea mapas conceptuales, mapas mentales, menos resumen. Cualquier otra actividad, menos resumen. Resumen sí no hagan, por favor. ¿Y eso lo tenemos que enviar, profe? Sí, eso lo van a ir subiendo en la plataforma. Yo les voy a ir asignando las tareas y ustedes las van subiendo. Pero acuérdense, nada de resumen. Resumen sí no acepto. Puede ser mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, etc. ¿Sí? Pero nada de resúmenes. Resumen no me gusta. ¿Vale? Por favor. Entonces, nos vemos la próxima clase. Cuídense. Que tengan un excelente jueves. Gracias, profe. Gracias, maestro. Igualmente. Nos vemos. Gracias. Gracias.